Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Y se hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Estamos hablando de lo que es el sacerdocio y estamos explicando que este sacerdocio de Aarón ministerial, el sacerdocio ministerial que hacía sacrificios para que los pecados sean cubiertos en el pueblo de Israel, ya fue cambiado por el de Jesucristo. Tenemos que tener en claro que sí hay un sacerdocio, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un sacerdote es alguien que ofrece sacrificios. Como ya no hay más sacrificios, porque la ofrenda ya fue hecha hace 2000 años en la cruz del Calvario, hay sacrificios espirituales, como dice el apóstol Pedro. Ofrecemos sacrificios espirituales para Dios. Y esos sacrificios nosotros podemos ver, como vimos en el video anterior, que hay un sacerdocio del pueblo, porque todos somos sacerdotes. Después hay una controversia que dicen que los pastores también son sacerdotes, porque son parte del pueblo y son miembros del cuerpo de Cristo, vienen a ser sacerdotes ministeriales, lo cual es falso, porque ese sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados ya fue cambiado, abrogado y quitado, y lo tiene Jesucristo, el cual Jesucristo es, ese ministerio que tiene es de sumo sacerdote, lo cual es eterno, no tiene fin. Y un pastor no está para oficiar de mediador entre Dios y los hombres. Un pastor está para alimentar al rebaño. Hay una diferencia entre un pastor y un sacerdote. El sacerdote sacrificaba ovejas, mataba ovejas, derramaba sangre de ovejas, y el pastor no, el pastor las cuida y las alimenta. Es una función totalmente distinta entre un pastor y un sacerdote, aunque el pastor también es sacerdote. Pero ese ministerio para el perdón de los pecados y la sangre derramada de animales era una sombra y figura de lo que es el sacrificio de Cristo. Así que no tiene ninguna validez un sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados aquí en la tierra. No existe. Sí existe los distintos ministerios de los pastores y maestros en la iglesia, pero eso no significa que sean sacerdotes ministeriales, y lo vamos a explicar más adelante. Pero ahora estamos en lo que es el sacerdocio del pueblo. Habíamos quedado en el sacerdocio del pueblo, el cual, para que nuestra función, digamos, sacerdotal, porque ya no hay más sacrificios, porque el sacrificio ya fue hecho una vez y para siempre, el de Cristo. Toda persona que cree en ese sacrificio, que cree en esa sangre, que cree en ese nombre, el nombre de nuestro gran Dios Jesucristo, los pecados les serán perdonados. Simplemente. No hay más nada. No hay rito, no hay ceremonia, no hay sacramento, no hay nada. No hay confesión a los hombres, no hay nada, no hay nada. Simplemente creer en nuestro Señor Jesucristo. Y el religioso dice, ¿y eso nomás? Sí, es eso nomás. Porque así como no hiciste nada para estar condenado, obviamente, nacimos con la herencia del pecado, tampoco hacemos nada para ser salvos, porque es un regalo de Dios. Dios nos ha dado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros creemos, el Señor dice que nos ha hecho sacerdotes para nuestro Dios, para Dios. El sacerdocio del pueblo cumple la función, digamos, de anunciar el Evangelio. En 1 Pedro 2:9 anuncia el Evangelio. Un mundano, un impío, una persona que no conoce a Cristo, que no ha sido alabado por la sangre preciosa de nuestro Señor, no puede anunciar el Evangelio, porque no conoce a Dios, está muerto en delitos y en pecados. Pero sí una persona que ha creído, le han sido lavados sus pecados y ahora es un sacerdote, ahora es un rey y es un sacerdote, porque podemos entrar a la presencia de Dios y conocemos a nuestro Dios.
y anunciamos el Evangelio. Número 1, anunciar el Evangelio. Número 2, somos sacerdotes para Dios, como dice en Apocalipsis 1, 5 y 6. Número 3, para alabar a Dios, como dice en Apocalipsis 5, 9 y 10. Somos sacerdotes para alabar a Dios, porque podemos entrar a la presencia de Dios. Volvemos a destacar este detalle, que un impío no puede alabar a Dios, porque no puede entrar a la presencia de Dios. Por eso el velo se rasgó, y todos los que creemos y hemos sido lavados con la sangre de Cristo, podemos entrar en la presencia del Señor. Un impío no lo puede hacer hasta el día que cree. Se predica mucho el arrepentimiento, obviamente, porque la persona que cree se está arrepintiendo. Si cree es porque se ha arrepentido. El arrepentimiento no salva, sino que el medio de la salvación es la fe. El arrepentimiento viene como consecuencia o viene ligada a la fe. Cuando una persona cree es porque ya se ha arrepentido en su corazón. Hay que creer. Ese es el medio de salvación, la fe. Dice número 4 que somos un sacrificio vivo, santo, y nuestro cuerpo es un sacrificio vivo agradable delante del Señor. Por eso el apóstol Pedro decía que nosotros ofrecemos a Dios sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Es así como ofrecemos, porque el sacerdote ofrece a Dios. ¿Qué ofrece? Sacrificios. Sacrificios de alabanza que confiesan su nombre. Ofrece sacrificios. Por eso dice acá en Apocalipsis 1, 5, 9 y 10 que somos sacerdotes para alabar a Dios. Número 5, servicio. En Filipenses 2:17 habíamos visto cómo el apóstol Pablo se ofrecía su vida entera para servir a Dios y servir a la iglesia y servir a esta humanidad que necesita del Evangelio. Por eso él dice que se derramaba como una libación, se ofrecía como un sacrificio la obra para Dios en predicar el Evangelio. Y otra ofrenda que ofrece el sacerdote del pueblo, el sacerdote real, es ofrendas materiales que en definitiva son algo espiritual, porque uno cuando da algo material, por eso dice en Gálatas 6:6, creo, si no me equivoco, lo quería leer, el video pasado se me pasó, 6:6, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, ofrendar materialmente, que no solamente puede ser dinero, sino puede ser, por eso dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, de toda cosa buena al que lo instruye, a su maestro, digamos, que el Señor ha puesto como maestro. El Espíritu Santo está en nosotros, pero el Espíritu Santo nos lleva a ciertos maestros, a ciertos pastores, para que nos enseñen la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos guía a esas personas que nos van a instruir también. Y a la vez nosotros somos instruidos para instruir a otros. Por eso dice que los ministerios, el Señor constituyó ministerios para la perfección de los santos, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta tajema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, quiere decir que nosotros cuando ofrendamos a estos maestros, a estos pastores, a los siervos, o asimismo a los hermanos, es algo espiritual. Es algo material, pero a la vez es algo espiritual.
lo estamos haciendo como para el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía que todo lo hagamos como para el Señor, para la gloria del Señor, como si fuera el Señor mismo. Entonces, eso es otra cosa que ofrece el sacerdote, digamos el Hijo de Dios, que ahora somos reyes y sacerdotes. Ofrendas materiales es un sacrificio aceptable delante del Señor. Y lo podemos leer otra vez porque dice, no es que busque dádivas, cosas materiales digamos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por eso dice la palabra, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso es un sacrificio acepto, dice el Señor. Cuando nosotros damos cosas materiales a los que nos instruyen en la palabra de Dios, dice que es un sacrificio acepto. O sea que hay sacrificios que nosotros hacemos y son aceptables por Dios. Dice olor fragante, eso lanza como un perfume, digamos, como un aroma que a Dios le agrada. Por eso dice agradable a Dios. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es como un perfume, es un perfume. Cuando nosotros damos cosas materiales a aquellos que nos instruyen en la palabra. O sea que es otra de las cosas que hace el sacerdote del pueblo. Porque ahora el sacerdocio ministerial, el que tenía Aarón, lo tiene Jesucristo. Y Jesucristo está en el cielo. Eso lo tenemos que tener en claro. O sea que acá somos todos sacerdotes reales. Somos, como dice el Señor en Pedro, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea que todos tenemos que anunciar el Evangelio, todos anunciamos el Evangelio. O sea que no hay jerarquías, no hay jerarquías. Porque en un cuerpo, somos un cuerpo y somos el cuerpo de Cristo, no hay jerarquía. La mano no manda al pie, ni el pie manda a la mano, ni un brazo manda al otro brazo, ni una pierna manda a la otra pierna. Todas las órdenes vienen de la cabeza. Por eso en el cuerpo, en la iglesia, no hay jerarquía, sino que todas las órdenes vienen de la cabeza. Aunque Dios ha puesto supervisores, como dice la palabra, o puso obispos, aquellos que vigilan sobre el rebaño, como dice en Hechos 20:28, son supervisores, pero han sido puestos por Dios para que vigilen el rebaño. Son hermanos, pero no con jerarquía. Es como una familia que está el hermano mayor y están los demás hermanos hasta el menor, hasta el más pequeño. Pero no significa que el hermano mayor gobierne a los menores, porque en la cabeza de esa familia, si podemos decir, es el papá. Y el papá le puede dejar encargado a los más pequeños, pero no significa que es el jefe ni el padre tampoco, sino que todos son iguales delante del Padre. Simplemente que se le ha encargado un trabajo, como se le encarga a los obispos, a los pastores, a los maestros, que vigilen, que cuiden al rebaño, porque el Señor los comisionó, el Señor los constituyó. Por eso dice la palabra que Él mismo constituyó, porque la iglesia es una familia y somos miembros del cuerpo, y ningún miembro tiene autoridad, digamos, porque la única autoridad viene de la cabeza. La única autoridad viene de la cabeza. Todas las órdenes vienen de la cabeza. Y se comunica con cada miembro. El antebrazo no le puede decir a la mano lo que tiene que hacer, sino que la orden tiene que venir de la cabeza. La orden viene de la cabeza. Por eso no hay jerarquías en la iglesia. Entonces, nosotros damos al que nos instruye en la palabra del Señor porque el Señor lo puso. El Señor lo puso. Entonces, y número 7, Pedro, en Pedro 2:5 dice que ofrecemos sacrificios espirituales. Bueno, eso lo habíamos visto, pero para que quede claro que hay un sacerdocio del pueblo,
porque y hay un sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados, el cual lo tiene Jesucristo. El único, por eso dice la palabra, que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Dice que si alguno se cubre la cabeza, significa si alguno tiene algo entre Cristo y él, le ofende al Señor. Le ofende al Señor. O sea, si tiene un líder espiritual, un ídolo, se puede transformar un ídolo, un predicador famoso, una persona que admira mucho y se transforma y ocupa el lugar de Cristo. Eso ofende a Cristo. Eso ofende a Cristo. Por eso dice la palabra que la cabeza de todo varón es Cristo. Por eso todas las órdenes que vienen de la cabeza. Es como si la mano pretendiera que el antebrazo es el que le da las órdenes. No, el antebrazo no le da las órdenes a la mano, sino que la orden viene de la cabeza. La cabeza de la mano no es el antebrazo, sino la misma cabeza. Y nosotros, nuestra cabeza es Cristo. Él es el que nos da las órdenes. Pero a la vez Él nos pone maestros y nos pone pastores para que nos enseñen la palabra del Señor. Y estas personas, cuando nosotros le damos ofrendas o le damos algo material o le ayudamos, por eso dice con toda clase de bienes, lo que sea, lo bendecimos, oramos, eso es una ofrenda agradable. Y entonces que quede bien claro que ese sacerdocio es aceptable por Dios. Ya el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados ya fue cambiado y está en el cielo. Por eso podemos ver acá en el sacerdocio ministerial arónico, que era la sombra de lo que iba a venir, el sacerdocio de Cristo. Dice en 28.1, dice, harás llegar delante de ti, como lo leímos al principio, Aarón tu hermano, a sus hijos consigo y entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. O sea que el Señor los nombró claramente, dijo que eran los sacerdotes del Señor. Y eso no ocurre en el Nuevo Testamento. Porque no hay ministerial para el perdón de los pecados en la tierra. Por eso no nombra a nadie. ¿Por qué va a nombrar a alguien si el Señor al morir en la cruz, Él iba a ser el sumo sacerdote y Él iba a oficiar en un sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados? Porque el único que perdona pecados es el Señor Jesús. Acá en la tierra no hay ninguna autoridad para perdonar pecados. Si alguien perdona pecados, es falso. Es falso. Nadie puede perdonar pecados. Cuando nosotros predicamos la palabra y la persona cree, los pecados le son limpiados. Nosotros no perdonamos pecados, lo que nosotros hacemos es anunciamos el Evangelio. El Señor nunca, como dijimos en el video pasado, nunca llamó a los apóstoles sacerdotes, jamás los llamó sacerdotes, sino que los llamó apóstoles enviados. Y podemos hacer un repaso con algunos versículos de lo que era el sacerdocio arónico para tener un vistazo de lo que era ese sacerdocio, lo cual era todo material, digamos, todo por vista, la vestidura, toda su pompa, toda su glamour, digamos, era lo que iba a venir, o sea, lo perfecto. Eso era imperfecto, estaba compuesto por hombres débiles que morían y tenían que ser reemplazados. Cristo no vuelve más a la muerte, lo cual es eterno, ese ministerio sacerdotal. Entonces, perfecto. Y este sacerdocio es imperfecto. Podemos leer en Éxodo para tener un vistazo de que esto ya fue cambiado, ya fue reemplazado por el del Señor Jesús, que es perfecto. Este era imperfecto. Pero podemos leer en el versículo 2 dice que harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Vestiduras sagradas. ¿Por qué el catolicismo o las sectas usan túnicas, usan ropa glamorosa, como que son diferentes al pueblo? O sea que se diferencian y ofician como mediadores entre Dios y los hombres, aún en las sectas satánicas o esas sectas oscuras que ofrecen animales, sangre de animales todavía, y se visten con atuendos. ¿Por qué? Porque no creen,
no creen, y al no creer tienen que ponerse cosas materiales. Por eso la religión y las sectas, todo es material, sus ídolos son materiales. Ellos necesitan una estatua, necesitan una hostia, necesitan una sangre de animal visible, porque no creen. Cuando nosotros creemos, todo es espiritual, porque ya todo fue pagado, ya todo fue cumplido, no hay más nada que hacer, solamente caminar en la voluntad de Dios, para darle la gloria al Señor, en un culto de agradecimiento, como dice la palabra, ofreciendo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, como sirviendo a la justicia, somos siervos de la justicia. Antes servíamos al pecado, ahora servimos, nuestros miembros sirven a la justicia. Eso es lo verdadero es espiritual, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas, como dice la palabra, porque no andamos por vista, sino que andamos por fe. Entonces, la persona que no cree necesita todo visible, necesita tocar y palpar. ¿Por qué? Porque son ciegos. Un ciego necesita palpar, necesita tocar, necesita oír cosas con los sentidos naturales. ¿Por qué? Porque está ciego. Una persona ciega, una persona que no conoce a Cristo, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, está ciega, está muerta espiritualmente aún en sus delitos y en